¿Qué tal, estudiantes del quinto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología, experiencia de aprendizaje número 9. Recordemos, estudiantes, el nombre de esta experiencia: peruanas y peruanos. Nos comprometemos en la construcción de una sociedad más segura. Esta vez, estudiantes, vamos a trabajar el tema número 4. Explicamos cómo nuestro sistema nervioso procesa las emociones que genera la inseguridad ciudadana. ¿Qué emociones nos produce, estudiantes, estas situaciones? La competencia que vamos a trabajar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Y el propósito de esta sesión, estudiantes, es que ustedes expliquen el efecto que la inseguridad genera desde las emociones en el organismo y en el comportamiento de las personas. Recordemos, estudiantes, que este tema, el tema 4, ya es el penúltimo tema de esta experiencia de aprendizaje. Ahora sí empezamos con el tema de la clase. Para empezar, ¿qué son los estímulos? Recuerden que los estímulos son una señal, sea interna o externa, es decir, dentro o fuera del cuerpo. Y esto es capaz de producir una reacción en el cuerpo, o sea, va a tener la capacidad de producir una respuesta. Recuerden que hay dos clases de estímulos: estímulos positivos y estímulos negativos. Vamos a poner un ejemplo de estímulos positivos. Por ejemplo, cuando nosotros observamos un paisaje hermoso, nos estimula, ¿verdad? Nos alegra, nos pone feliz positivamente. También cuando observamos animales, por ejemplo, cuando observamos un gatito, eso nos pone alegre, ¿verdad? Nos activa, nos estimula positivamente. Es algo bueno. También cuando abrazamos a un familiar, eso es un estímulo positivo. Cuando nos condecoran, cuando nos elogian, son estímulos positivos. Todo relacionado a lo bueno son estímulos positivos. Todo lo que te alegra son estímulos positivos. Pero ¿qué pasa con un estímulo negativo, verdad? El estímulo negativo es todo lo contrario. El estímulo negativo obviamente te va a deprimir, te va a poner triste. Cuando tenemos estímulos negativos, por ejemplo, cuando presenciamos o cuando nos atacan, cuando estamos disgustados, cuando presenciamos agresiones de animales, destrucción. Es ahí, mediante estas acciones, cuando nosotros estamos teniendo estímulos negativos. Por ejemplo, nosotros vemos un paisaje hermoso, automáticamente es un estímulo positivo. Un abrazo, estímulo positivo. Vemos un animal hermoso que nos gusta, es un estímulo positivo. Pero ¿qué pasa si vemos un animal sufriendo? ¿Sería un estímulo positivo? Sería un estímulo negativo, ¿verdad? Cuando nos golpeamos, cuando sentimos un dolor, es un estímulo negativo. Entonces recordemos, hay dos clases de estímulos: positivo y negativo. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? A ver, este punto también lo hemos tratado en temas anteriores. Recuerden, emoción. Emoción es un estado físico que surge como respuesta a un estímulo externo. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros vemos un animal que nos gusta, un animal hermoso, automáticamente nos alegramos. Es una emoción. Entonces, eso vendría a ser una emoción, porque en ese instante nosotros nos hemos alegrado. Pero ¿qué es un sentimiento? Es una asociación mental y reacción a la emoción. Es decir, nosotros nos emocionamos y esta emoción se puede convertir en un sentimiento. A ver, emoción precede al sentimiento, o sea, es antes del sentimiento. Y el sentimiento es posterior a la emoción. Nuevamente, primero nosotros vamos a sentir la emoción y esta emoción se puede convertir en sentimiento. O quizás no, simplemente se queda como emoción
y es pasajero de corta duración. Es fácilmente observable, es decir, ¿verdad? Tú estás emocional, alegre, estás saltando de alegría. Entonces puedes observar esa emoción. Pero los sentimientos no es fácilmente observable. Aparece de forma brusca e intensa de las emociones. Por ejemplo, tú puedes sentir odio en ese instante, empiezas a gritar, a quizás a hacer unos gestos horribles. Esa emoción de odio es fácil de observar, pero en cambio un sentimiento se presenta con moderada intensidad y no bruscamente. Recuerden que la emoción también es pasajero. Tú las 24 horas del día o todos los días no vas a estar con odio, ¿verdad? Eso se te pasa. Se te pasa rápidamente porque es una emoción. Pero en cambio un sentimiento no. Un sentimiento es un estado afectivo de carácter duradero, o sea, dura mucho más tiempo. Como el amor a un familiar, ¿verdad? El amor a un familiar no es una emoción. El amor a un familiar siempre va a durar mucho tiempo. ¿Qué son los conflictos emocionales? Ya hemos hablado que es una emoción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones contrarias con el objetivo de dañar o eliminar al rival. Entonces, eso es un conflicto, ¿verdad? Cuando dos personas entran en pelea, cuando dos personas tienen posiciones contrarias y se empiezan a dañar entre ellas, a eliminar al rival. Eso es un conflicto. Entonces, cuando hablamos de conflictos emocionales, obviamente, ante todo conflicto va a haber emociones. Ante todo conflicto va a aparecer emociones. Ahora, si hay un conflicto, ¿ustedes creen que hayan emociones negativas o positivas? Obviamente va a haber muchas emociones negativas. Entonces, el conflicto suele activar en nosotros emociones desagradables, agitar sentimientos, influir en nuestros estados de ánimo. Todo esto son conflictos emocionales. Cuando ante un conflicto se activan emociones desagradables, emociones negativas. Estas emociones, sentimientos y estados anímicos de naturaleza sombría suelen tener una mayor intensidad cuando el conflicto surge entre personas, obviamente que tienes un grado de afecto alto o cuando son parte de tu familia. Entonces, a eso llamamos conflictos emocionales. Son aquellas emociones que se despiertan ante un conflicto. Obviamente son emociones sombrías, emociones negativas, emociones malas. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Cuando papá, mamá pelean, cuando un familiar pelean, a nosotros nos están generando conflictos emocionales negativos, obviamente. ¿Y qué hacemos en ese instante? Quizás nos vamos de la casa o quizás nos agarramos con otra persona, nos desquitamos con otra persona, le gritamos por cualquier cosa o insultamos o somos capaces hasta de insultar a otra persona. Todo porque tenemos conflictos emocionales y esos conflictos emocionales son generados en casa, mediante familiares, en el trabajo, en la escuela o en cualquier situación. Y eso puede aumentar, ¿verdad? Y nos puede generar hasta una enfermedad más grave. ¿Qué son las emociones negativas y positivas? Lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Cuando hay conflictos emocionales, obviamente nos están proporcionando, nos están generando emociones negativas. A ver, empezamos con emociones negativas. Las experimentamos como algo desagradable y requieren de mucha energía para afrontar esa situación y cambiarla. Obviamente, cuando tenemos una emoción negativa, debemos de tener mucha fuerza para afrontarlo, ¿verdad? Cuando vemos a mamá y a papá pelear, nosotros debemos tener mucha fuerza para afrontar esa emoción negativa, para solucionar ese conflicto. Por ejemplo,
Un ejemplo de emociones negativas es la culpa, ¿verdad? Cuando tú quizás has cometido algún error. A ver, un ejemplo es la culpa, emoción negativa que experimentamos cuando sucede algo desagradable. Podría ser cuando decimos mentiras o cuando hacemos algo que nos piden, posiblemente eso nos haga sentir culpables, ¿verdad? Esas son emociones negativas. Cuando has cometido quizás un error. ¿Y cuáles son las emociones positivas? Son sensaciones agradables, todo lo contrario, ¿verdad? A las negativas. Son agradables, favorecen nuestro bienestar. Experimentar este tipo de emociones como el amor, la alegría, la felicidad, la satisfacción, es un aspecto central en la naturaleza humana, pues contribuye a mejorar la calidad de vida. Obviamente nosotros en nuestra vida debemos tener siempre emociones positivas, porque eso ayuda a tener una mejor vida. Y sí, obviamente, y también en la vida vamos a tener emociones negativas, pero para ello debemos tener muchas fuerzas para superarlos y cambiarlos. Recuerden siempre estar felices y nunca tristes ni deprimidos. ¿De qué manera nos ayudan las emociones negativas y cómo contribuyen las emociones positivas? Recuerden que en nuestra vida también vamos a tener emociones negativas, pero siempre debemos ver el lado bueno de estas emociones. ¿Por qué? Porque también nos ayudan en algo. Vamos a ver. Emociones negativas. ¿De qué manera nos ayuda? Las emociones negativas nos advierten las amenazas y desafíos que tendremos que enfrentar. Gracias a las emociones negativas, nosotros podemos enfrentar una amenaza. ¿Por qué? Porque nos pone activos, nos pone alerta. Como ejemplo, el miedo nos avisa de un posible peligro. Cuando nosotros sentimos miedo, es por un posible peligro y hace que nuestro cuerpo esté más alerta. Es una señal que nos indica que necesitamos protegernos. Por ejemplo, el enojo nos avisa que alguien nos ofende o irrita y puede ser una señal de que tenemos que actuar y defendernos. También las emociones negativas aumentan nuestra conciencia porque nos ayudan a enfocarnos en un problema de manera que podamos solucionarlo. Entonces, si nosotros tenemos un problema, es una emoción negativa, ¿verdad? Y eso hace que nuestra conciencia hace que nos enfoquemos en el problema, dejemos todo de lado y nos enfoquemos en ese problema para solucionarlo. Y recuerden también que centrarnos en lo negativo puede agobiarnos, ponernos ansiosos, cansarnos o estresarnos. No debemos centrarnos en estas emociones negativas. Ahora, ¿cómo nos ayudan las emociones positivas? Obviamente tienen muchos beneficios, ¿verdad? Para empezar, siempre estas emociones positivas nos van a afectar positivamente a nuestro cerebro y aumentan nuestra conciencia, aumentan nuestra atención y aumentan nuestra memoria. Ayudan a absorber más información, mantener varias ideas al mismo tiempo y comprender cómo las ideas se relacionan unas con otras. Recuerden entonces, las emociones positivas nos ayudan a tener una mejor memoria y a prestar mayor atención. Esos son los buenos de las emociones negativas y positivas. Recuerden que las emociones negativas también tienen algo de bueno. ¿Cómo afectan las emociones a la conducta? A ver, ¿qué pasa si en casa siempre hay problemas? Desde que ustedes han estado pequeños siempre ha habido problemas. Peleas, peleas, peleas. ¿Cómo crees que sea la conducta de ese niño? ¿Y cómo crees que sea la conducta de un niño donde en su casa ha solo habido amor y paz? ¿Ambos niños tendrán la misma conducta? No, ¿verdad? En la mayoría de casos van a tener conductas diferentes. Por lo general, en una familia donde los niños se han criado en problemas y problemas y problemas,
y digo por lo general porque no es en todos, el niño crece con una conducta diferente. Es decir, puede ser distraído, no puede ser tan educado, puede ser hasta agresivo. Todo porque ha habido conflictos emocionales en casa. A ver, recordemos, todos los comportamientos tienen un origen emocional. Recuerden, nuestros comportamientos, nuestras conductas tienen un origen emocional, ya que es prácticamente imposible desligarnos de las emociones. Nuestro cerebro emocional está de guardia permanentemente para avisarnos de un posible peligro o al contrario de situaciones que podrían reportarnos satisfacción y placer. Eso es cierto, ¿verdad? Gracias a las emociones, nosotros vamos a estar alertas ante un peligro o simplemente reportar satisfacción y placer. A ver, estudiantes. Entonces, ¿cómo afectan las emociones a la conducta? Toda la conducta de la persona se va a regir a sus emociones. ¿Qué pasa si una persona casi siempre experimenta emociones de rabia? ¿Cómo sería su conducta? Quizás antisocial, agresiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa persona siempre tiene emociones positivas? Siempre está contento, alegre, carismático. Obviamente lo va a demostrar en su conducta, ¿verdad? Como una persona sociable. Entonces, recuerden que, que nosotros debemos procesar y gestionar bien nuestras emociones. Debemos tener un proceso cognitivo estable para gestionar estas emociones, ya que se verán reflejadas en nuestra conducta y obviamente van a tener respuestas fisiológicas. Recuerden que no todas las personas van a gestionar sus emociones de la misma forma. Unas personas ante un problema pueden actuar mediante la rabia, el odio, pero otras no. Otras razonan, piensan y hacen que esta emoción no actúe negativamente en él. Es por eso que a veces nosotros vemos una persona ante un problema, empiezan a gritar, a pelear, pero otras no, ¿verdad? Otras personas ante ese mismo problema actúan de forma pacífica, de forma razonable. Entonces, son ejemplos de dos personas que actúan diferentes ante un mismo problema. ¿Por qué? Porque el otro sabe gestionar bien sus emociones y la otra persona no. La otra persona es vencida por sus emociones. Entonces recuerden, chicos, controlar sus emociones. Esas emociones van a hacer que sus conductas puedan ser malas o buenas. Ahora, ¿cómo afectan las emociones a tu salud? Ya hemos hablado de cómo afectan a tu conducta. Ya sabemos que sí, las emociones van a afectar a tu conducta. Si no sabes controlar las emociones, tus conductas van a ser negativas, van a ser malas. Ahora, ¿cómo afectan las emociones a tu salud? A ver, a grandes rasgos, la salud se ve afectada por diversos factores, ¿verdad? Factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. Esos tres factores van a afectar tu salud. Pero en este caso nosotros solo nos vamos a centrar en los factores psicológicos. Porque estamos hablando de conducta, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ante ciertos problemas de mayor o menor importancia podemos sentir agobio, ¿verdad? Podemos sentir ansiedad, podemos sentir tristeza si hay problemas en casa. Obviamente, ante estas emociones, ante estos sentimientos, nuestro cuerpo va a reaccionar y obviamente va a producir una respuesta. Esta respuesta puede ser estrés, que a la larga
puede causar alteraciones en nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo va a actuar este estrés? En nuestro sistema inmunológico va a disminuir las defensas, aumentando el riesgo de las enfermedades. Entonces recuerden que nuestro sistema inmunológico, ¿cuál es su función? Protegernos de todas las enfermedades, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en un alto grado de estrés, nuestro sistema inmunológico no va a trabajar de la misma forma. Y si no trabaja de la misma forma, las defensas van a disminuir y nos van a aparecer más enfermedades de lo normal. ¿Qué pasa con nuestro sistema cardiovascular? Va a hacer que aumente la presión arterial y la aparición de riesgos de enfermedades coronarias, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro sistema gastrointestinal? Muy bien. Va a haber cambios en ácidos gástricos y estos cambios puede ser que nos den quizá gastritis hasta úlceras. Asimismo, el estrés lleva a malos hábitos como fumar, beber, dejar de hacer ejercicio, no dormir bien ni llevar una dieta equilibrada. Y todo esto en conjunto nos va a perjudicar para la salud. Es por eso que nosotros debemos estar bien con nuestras emociones. ¿Cómo gestionar nuestra conducta emocional para evitar conflictos innecesarios? Esto es muy importante, ¿verdad? No todos estamos gestionando nuestras emociones. A la gran mayoría de nosotros, las emociones nos ganan. Las emociones se apropian de nosotros. Entonces nosotros debemos saber llevarlo. Nosotros debemos saber sobrellevarlo para que no nos afecte tanto en nuestra conducta como en nuestra salud. A ver, primero, aprende a catalogar las emociones. No es lo mismo sentirse irritado que frustrado, alegre o eufórico. Etiquetar las emociones correctamente te ayudará a comprender su origen y gestionarlas mejor. Entonces debemos conocer, ¿verdad? Y saber exactamente qué emoción estamos sintiendo. Aceptar las emociones. No hay nada peor que huir de las emociones. Obviarlas no hará que desaparezcan, al contrario, se enquistarán en el inconsciente desde donde activarán la conducta emocional. Claro, ¿verdad? No hay que obviar las emociones, debemos aceptarlos y así poco a poco esa emoción va a desaparecer. ¿Qué pasa si no lo aceptamos? Esas emociones se van a enquistar y van a ir creciendo en nuestro organismo y van a ir formando o moldeando una mala conducta. Entonces debemos aceptar esa emoción y solucionarlo. A ver, piensa siempre, razona. Las emociones nos están enviando un mensaje y no deberíamos desatenderlo. Incluye las emociones como una variable más de la ecuación a la hora de tomar una decisión. Entonces, ante toda emoción, nosotros debemos pensar, debemos razonar para tomar una buena decisión. Así es importante tomar el control de nuestras emociones, pero para ello debemos poner mucho de nuestra parte, ¿verdad? Nosotros debemos tomar el control de las emociones. Hoy en día a muchas personas las emociones son quien toman el control. Es por eso que actúan de esa manera tan irritable, tan agresiva. Y no debería ser así. Recuerda que debemos tener autocontrol emocional. Debemos pensar y razonar antes de actuar. No dejemos llevarnos por las emociones. Recuerden, pienso, actúo y siento. Y por último, estudiantes, ustedes tenían que completar un pequeño cuadro de 3 columnas. En la primera columna, tenían que colocar una emoción, sea negativa o positiva, una emoción que ustedes hayan sentido. Todo el mundo ha sentido odio, ¿verdad? Todo el mundo ha sentido amor. Todo el mundo ha sentido quizá tristeza, melancolía.
van a colocar todas las emociones que ustedes han sentido. Recuerda que las emociones son de corta duración, son pasajeras. Uno no puede sentir odio toda la vida. A ver, entonces, por ejemplo, pudieron haber sentido odio, que es una emoción. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde lo sintió? Quizás en la cabeza, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionó ante la situación? ¿Qué sucede cuando tú has sentido ese odio? ¿Qué has hecho? Quizás has sentido odio por alguna persona X. Entonces, ¿qué hiciste? Me retiré molesto para no hacer nada mal. ¿Qué hacen otra persona que no controlan esa emoción? Automáticamente va a ser el problema, ¿verdad? Quizás a pelear. Otro ejemplo, quizás ha sentido amor en ese instante, ¿verdad? Vio un animal hermoso, por ejemplo. ¿En qué parte del cuerpo lo sintió? Puede ser en el pecho, ¿verdad? Por el corazón. ¿Cómo reaccionaste ante esta situación? Me acerqué, lo abracé, lo cargué. Entonces, ustedes van a completar este cuadro. Obviamente van a colocar más emociones. Van a colocar en qué parte del cuerpo lo sintieron y cómo reaccionaron ante esta situación. Y por último, van a explicar el efecto que los conflictos generan en las emociones, en el comportamiento y la salud. Van a hacer aquí su opinión. Obviamente, para responder esto, van a dar una pequeña pasada de todas las respuestas que hemos visto anteriormente. Van a sustentar, van a explicar cómo van a explicar el efecto que los conflictos generan en las emociones. A ver, en un conflicto, ¿va a generar emociones? Sí, ¿verdad? Va a generar emociones negativas, por ejemplo. Y esto va a hacer que nuestro comportamiento cambie, ¿verdad? Si no sabemos gestionar estas emociones que se generan en un conflicto, nuestro comportamiento quizás puede ser agresivo. Y esto nos va a provocar estrés y nos va a dañar la salud, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico va a bajar. Muy bien, van a relacionar así esta respuesta. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.